Nos encontramos al oeste de la ciudad de Valdepeñas, en lo que antiguamente era el cementerio de las Tejeras, inaugurado en 1835 y que siguió en funcionamiento hasta entrado siglo XX. Posteriormente fue una escombrera y a día de hoy es lo que conocen como el Mirador de las Tinajas. Desde aquí tenemos una vista espectacular de lo que es Valdepeñas y sus alrededores. Está cerca del Parque Canino, en la zona conocida como el Parque de Oretania, aunque probablemente ustedes le conozcan por lo que he dicho anteriormente, como el Mirador de las Tinajas. En esta vista privilegiada es que pueden ver a mis espaldas el edificio del que hoy vamos a hablar. El teólogo inglés John Wesley dijo hace años que la electricidad es el alma del universo y probablemente les resulte complicado imaginarse a día de hoy qué sería de nuestras vidas sin tener luz en casa, sin tener conexión a internet o sin disponer de wifi. Pero hace unos siglos esa no era la realidad que la gente vivía. ¿Cómo llegó la electricidad hasta nuestros días y cómo llegó hacia la ciudad de Valdepeñas, que es lo interesante? Hoy, en Lo que esconde, la fábrica de la luz. Uno de los logros más importantes que tuvo el siglo XIX fue la aparición de la electricidad, uno de los avances tecnológicos más importantes de la segunda revolución industrial. Aunque la pregunta que debemos hacernos es cómo llega esa electricidad hacia Valdepeñas y por qué este edificio que ven a mis espaldas es tan importante. Este edificio que tienen detrás de mí es la Fábrica de la Luz. Su construcción data del año 1913-1914 y, como pueden ver, tiene las características de los edificios del siglo XX. Está construido en piedra, en ladrillo rojo y en hierro. La primera referencia a la electricidad que tenemos en la historia data del año 1646, fecha en la que el escritor inglés Thomas Brown hacía referencia a la piel de los peces que al tocarlos desprendían electricidad. Tiempo después tenemos la primera referencia a las corrientes electromagnéticas de Maxwell, y no será hasta el siglo XIX que llegue a España la electricidad, como viene comentado antes como uno de los logros más importantes de la segunda revolución industrial. En España, la primera referencia que tenemos a la electricidad viene del año 1852, fecha en la que el boticario catalán Francisco Domènech consiguió iluminar su botica en Barcelona. Ese mismo año es la fecha en la que en Madrid se iluminará la Plaza de la Armería y el Congreso de los Diputados. Un poquito tiempo después tenemos la primera central eléctrica en Barcelona en 1875 y en 1881 se creará la primera central en la capital de España, en Madrid. A principios del siglo XX, con la llegada de la energía eléctrica alterna, tenemos un antes y un después en la historia, y es que conseguir transportar la electricidad de un sitio a otro facilitará en gran medida a la población del siglo XX. El primer ejemplo lo tenemos en España en el año 1901, convirtiéndose en una de las grandes potencias por ser el segundo país que conseguirá transportar la electricidad de un sitio a otro. Esta primera ruta será de 3 kilómetros desde una localidad cercana al río Júcar hasta Madrid y conseguirá transportar 60.000 voltios de electricidad. A partir de los años 30 en el siglo XX, lo que nos encontramos es una demanda energética y una demanda de electricidad por parte de gran parte de España. En los años 30 del siglo XX, comunidades como el País Vasco, Valencia, Madrid o Cataluña serán pioneras en cuanto a la electricidad se refiere. En cambio, el resto de España tendrá un déficit de esa electricidad que tendrá que pedir a otras zonas. Es por eso que La Mancha es uno de los sitios donde nos vamos a encontrar que hay más demanda de electricidad, pero Valdepeñas, si por algo es característica, es porque es pionera en esa época. En 1911 consigue tener su primer tren eléctrico y además tiene una industria que es muy avanzada para la época en la que nos encontramos. Hablamos del desarrollo industrial de fábricas, hablamos de las grandes bodegas y hablamos también de las grandes fábricas de tejas que se van a localizar a las afueras del pueblo. Es por eso que este edificio está localizado en un sitio privilegiado, porque no solo aporta electricidad a otra serie de comarcas cercanas a la ciudad de Valdepeñas, como puede ser Manzanares, La Plana o San Carlos del Valle, sino que también está cercana a las industrias que va a producir esa electricidad para mejorar el trabajo. En Valdepeñas la electricidad llega de la mano de la compañía francesa que se encargará de suministrar la electricidad a esta ciudad y a otras comarcas colindantes, como las que he mencionado anteriormente, como Manzanares, como San Carlos del Valle, incluso llegando a las lagunas de Ruidera a fecha del año 1912, gracias a la compañía Energía Eléctrica de Centro de España.
Esa compañía cambiará su nombre en la década de los 50 y pasará a formar parte de Unión Fenosa en los años 70 y actualmente este edificio pertenece a la compañía de Naturgy, que es la que nos ha dejado grabar aquí para que ustedes puedan ver el edificio por dentro. Este edificio data de 1913-1914 y sus constructores le dotaron de las características técnicas más innovadoras del siglo XX. Como pueden ver, el edificio está conformado por 3 volúmenes cúbicos: la parte central, que sería la entrada principal del edificio, y luego otros 2 volúmenes anexos, uno a cada lado, que darían a las partes del aparcamiento donde ahora mismo nos encontramos y también una parte trasera de patio. El edificio está construido, como he dicho al principio, en ladrillo rojo, que nos lo encontramos en las esquinas, y los muros están hechos de mampostería. Aparte de los elementos arquitectónicos que he comentado anteriormente, otra de las características que tiene este edificio son los ventanales. Y es que a través de esos grandes ventanales, que tienen forma de arco de medio punto, llega muy bien la luz natural al interior. Un interior que intuimos que es diáfano, a pesar de que no hemos podido tener acceso a él por motivos sanitarios de la COVID-2019. Aparte de lo que les he comentado, sabemos que el interior de la fábrica podía albergar 2 turboalternadores, uno de ellos de 900 caballos de vapor y otro de 1500 caballos de vapor, que se encargaban de suministrar la energía a Valdepeñas y a las comarcas colindantes. Este edificio es un ejemplo de la innovación y el desarrollo tecnológico e industrial que va a tener Valdepeñas a lo largo de los primeros años del siglo XX. Como hemos dicho anteriormente, está localizado en un enclave perfecto a las afueras de la ciudad para tener relación con las industrias de su alrededor, con las bodegas que existían y también con las fábricas de tejas. A día de hoy, como pueden ver, es un edificio que, para tener más de un siglo de antigüedad, se encuentra en condiciones perfectas. Su mantenimiento corre a cargo de la empresa que a día de hoy lo gestiona, que es Naturgy, y es un ejemplo de que el patrimonio, si lo cuidamos bien, puede durar para siempre.